voy a hablar, bueno, del capítulo 9, del libro de tópico de física de transiciones de fase. El capítulo 9 es sobre microestructuras, nanoestructuras y transiciones de fase. Lo que he encontrado es que este libro es bien rico. En este capítulo hablan de una parte muy, muy interesante. En realidad, hacen un barrido de todo lo que se ha ido trabajando a lo largo del texto. Entonces, yo lo que he hecho es, la verdad es que ahí ya no le ponen la parte matemática ni la formulación, sino se quedan más en la parte... La receta, pues, ¿no? Tanto es esto, tanto, es como una receta, ¿no? Entonces, sí, entonces un poco vamos a pasar por estas secciones. Me parece que nos vamos a cansar, tal vez si hacemos todo el texto, así que yo solamente lo he resumido en algunas partes, ¿no? Ya. La verdad que cuando nosotros vemos, pues, nosotros vemos los fluidos o los sólidos o los materiales, para nosotros macroscópicamente pensamos que tiene una estructura cristalina, ¿no? Realmente nosotros debemos de considerar que, o sea, nosotros así mirándolo, vemos que tal vez el agua con alcohol es monofásico, pero realmente es una estructura polifásica, ¿no? Cuando nosotros observamos los copos de nieve o cristales de hielo que están depositados y su crecimiento podemos observar que parecen como hojas de árboles, ¿no? En realidad, así nosotros podríamos demostrar la naturaleza policristalina del hielo. Sabemos que microcristalitos se van a desarrollar en la fase líquida, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo del capítulo 2 hemos estado trabajando o observando que podemos obtener diferentes elementos dependiendo tal vez de la rapidez, dependiendo de la rapidez con la que los vamos a hacer el secado, ¿no? Puede ser que tengan una estructura, puede ser que tengan otro tipo de características, no solo mecánicas, sino magnéticas también. Un ejemplo, por decir, a 714 grados, va a poder tener una estructura FCC o una estructura BCC, dependiendo de a qué temperatura estamos hablando, también la velocidad con la que de nucleación. También es bueno observar los coloides, ¿no? A veces hay determinadas fases que son intrínsecamente heterogéneas, ¿no? Este es especialmente el caso de las suspensiones o las emulsiones coloidales. En el caso de los coloides, tenemos un sistema que está constituido por partículas microscópicas suspendidas en un líquido, o un sólido o un gas. De hecho, es un material bifásico. Ahí podemos ver que las microestructuras van a jugar un papel esencial. Sobre este tema me hizo recordar mucho mi tema de maestría, ¿no? Que en realidad es un sol-gel. Y por ahí lo voy a mencionar más adelante. Nosotros vemos, ¿no?, la formación de microcristalitos dentro de un líquido, pero este es un fenómeno como dinámico, ¿no? Todo el capítulo 2 hemos hablado de la dinámica de las transiciones de fases, con una gran atención para la formación de un sólido cristalino. Se mostró que los núcleos progresivamente iban creciendo dentro de la fase sólida para formar granos, que estos ocupan todo el volumen disponible final. Pero también nosotros observamos la tasa de crecimiento de los mismos. Si nosotros observamos estos sistemas, nosotros podemos decir que hay una cristalización y va a depender de la fase madre, ¿no? La fase sólida va a ir creciendo mediante la adición de átomos y va a depender de la interfaz entre el sólido, el núcleo y la fase madre. Nosotros en esta figura, en la A,
vemos la interfaz tiene numerosos puntos, pero desiguales, ¿no? Estos sitios, unión de un cristal, etcétera. Pero en la parte B, nosotros podemos ver esta interfaz, pero no tiene defectos, requiere un crecimiento de una capa, ¿no? Pero esto es clásico de los polímeros. Recuerdo que hablábamos de los polímeros y de la formación de estas como lanitas, ¿no? La unión de varios meros. Para una cristalización de este tipo, ¿no? Este es en el primer caso, la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento, va a ser directamente proporcional a la rapidez o a la variación de la temperatura, ¿no? A la variación de la temperatura. Este es directamente proporcional a la variación de la temperatura. Pero si hablamos de este proceso, que es de polímeros, en realidad es un poco más complicado en el sentido de que también va a tener en cuenta esta energía de activación de la superficie para este sistema. También durante el estudio hemos estado hablando de alguna manera de los límites de grano. Se ha dicho que los límites de grano hacen que o modifican de manera muy significativa las propiedades, o sea, las propiedades macroscópicas del material, y sobre todo de las propiedades mecánicas. La energía que se da la energía interfacial en estos límites de grano va a ser muy importante, porque lo que va a hacer es determinar el equilibrio de la estructura del sólido policristalino. También en el capítulo 2 hablamos de la estructura límite del grano. No sé si ustedes observan, pero esta región discontinua, aquí los átomos están desordenados. En esta zona, los átomos, la estructura es menos densa y favorece a la difusión de átomos de estudio, de los átomos, ¿no? También podríamos ver este sistema policristalino tridimensional, donde la energía superficial es mínima cuando los límites de grano son planos. Es decir, si los vemos en 3D, ¿no? El equilibrio de las tensiones superficiales va a requerir tal vez ángulos de 120 grados. Aquí, por decir, podemos ver unos granos policristalinos, pero tetraedrados, es decir, de 14 caras. Es como hacer un ejemplo con las pompas de jabón. Cuando yo expuse mi tema de maestría, lo que nosotros quisimos era ver cómo se formaban unas burbujas. Estas burbujas, a su vez, tenían nanopartículas de matita, ¿no? Alrededor. Y entonces, ¿cómo se iban formando estas burbujas, que a su vez tenían nanocristalitos alrededor? Era dependiendo de la temperatura, ¿no? Y si ustedes observan, era realmente como una olla hirviendo, ¿no? En esa figura o en este video, lo que se revela es que las esferas se forman la superficie de toda la matriz. Crecen tanto como la temperatura de recocido aumenta. Entonces, teniendo en cuenta que después de aumentar la temperatura de recocido, el tamaño del cristalito también va a aumentar. Por consiguiente, a lo que a nosotros nos interesaba es que aumentaba vamos a decir, la burbuja, y entonces esta burbuja se hacía más delgada a las paredes y por consiguiente nuestras nanopartículas se hacían más pequeñitas, ¿no? Ahí lo que se muestra es un estudio en microscopía electrónica de barrido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos, lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, las situaciones físicas a veces suelen ser un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos
una fase más simple, ¿no? Por decir, un grano dentro de otro grano, ¿no? O por decir, si nosotros colocamos un sistema, por decir un alfa, dentro de una superficie líquida, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es verificar el crecimiento por separado, cómo se unen entre ambos, ¿no? Pero en nuestro caso, lo que sucede es que acá yo tengo un elemento A, alfa, y un elemento beta. Entonces, ¿qué sucede a la hora de unirse o cristalizarse ambos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar la energía interfacial. Por decir, esta es la nucleación de un metal que tiene dos fases. En la fase beta aparece en la nucleación en el límite de grano en esos cristales. Y también es importante esta tensión superficial, ¿no? En el caso de los polímeros, la verdad es que es mucho más sencillo, ¿no? La observación con microscopio óptico y electrónico, en este caso, revela la existencia de espirulitas, que son como laminillas así cristalizadas que emanan de un núcleo cuyo espesor es del orden aproximado pues de los 10 nanómetros. Estas laminillas pueden estar conectadas por cadenas de polímeros que estabilizan la estructura. Nosotros sabemos que el polímero, el plástico, llamado el plástico, en realidad no es cristalino, ¿no? Varía de 20 a 60% su cristalinidad, ¿no? En función de la naturaleza química y del tratamiento, o sea, dependiendo de la temperatura vítrea, ¿no? Pero normalmente, como nosotros lo utilizamos, tiene del 20 al 60% de cristalinidad. Otra vez, disculpen, siempre regresamos al mismo gráfico, el diagrama de fase del acero. En este caso, si nosotros observamos, aquí sería 4.3, eutéctica, ¿no? Aquí nosotros lo que tenemos es el hierro, vamos a llamarlo hierro alfa, gamma, ¿no? Hierro alfa, gamma, acá observamos también la combinación de ambos, etcétera. En general, los hierros fundidos son aleaciones que tienen, son aleaciones con un contenido de carbono mayor al 2%. Lo que se busca es que a mayor contenido de carbono tiene un mejor comportamiento mecánico, ¿no? La naturaleza y la morfología de las microestructuras dependen de la concentración del carbono que tiene, ¿no? Aquí se muestran diferentes fases de aleación del hierro-carbono en función de la concentración de carbono. Este corresponde a la cementita, ¿no? La martensita se forma a partir de la fase gamma de la austenita, ¿no? Enfriando la concentración a 0,8%. Es decir, en general, nosotros podemos obtener austenita, cementita, martensita, todas estas variando el carbono, variando la concentración del carbono, variando la temperatura también. Aquí encontré vamos a decir, una lámina en la cual nos ayuda mucho a comprender este comportamiento del acero, ¿no? Si nosotros observamos, queremos acero al carbón, el acero al carbón cuando está entre el 0.15 al 0.5, estamos hablando con aleaciones de manganeso, cobre o silicio. Este es el acero al carbón. El que nosotros utilizamos, seguramente a alguno de los compañeros le interesará, son los aceros de alta aleación, es lo que utilizamos mayormente, los aceros inoxidables. Esos aceros inoxidables utilizan cromo y temperaturas menores a
con temperaturas menores a 300 grados. Estos de aquí tenemos, por decir, los austeníticos, los martensíticos y los ferríticos. Los austencíticos no son afilables, no magnéticos. Hablando de aceros inoxidables. En el caso de los martensíticos y los ferríticos, sí son magnéticos, pero las propiedades mecánicas varían, ¿no? El martensítico es endurecible, ¿no? Y afilable. Mientras que el ferrítico es magnético, pero no es endurecible, tampoco lleva níquel. Aquí observamos que los que tienen alta aleación son aquellos que tienen más del 8% de carbono. También aquí necesitaríamos ver, por decir, si vemos en esta muestra, este es de plomo estaño, ¿ok? Entonces, en una unión de plomo estaño, podemos ver también este diagrama de fase, ¿no? Por decir, si observamos los puntos A, B, C, D, E, el punto E, este punto, donde está 50-50%, ¿no? 50% de la fase alfa y la fase beta, ¿no? Ahora, nosotros lo que podemos observar es que está entre una fase y la otra fase, algunas fases, en la parte D, ya tenemos 49% que está líquido. Si subimos la temperatura, lo que vamos viendo es que los cristalitos van a ir haciéndose más pequeños, ¿no? Y van a convertirse en todo líquido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir convirtiendo con esta combinación los elementos, ¿no? Regresamos a la microestructura del acero. El enfriamiento del acero, o sea, en este punto, estamos hablando de, no se ve, 0.8% de carbono. Debajo de 723 grados Celsius, es un compuesto de estructura formado por fase alfa. Pero también por abajo podemos obtener perlita, que son granos de fase gamma. Súper interesante. ¿Por qué les comento esto? Porque ¿cómo se forma la martensita? No sé si ustedes pueden observar. En el lado izquierdo vamos a ver la imagen, vamos a ver. Acá tenemos la martensita, pero acá vemos la estructura cristalina. Esta estructura cristalina, en estos puntos está el carbono, ¿ok? En estos puntos estamos hablando de la martensita. Y si ustedes observan, en el centro es como un hexagonal, pero este hexagonal es vamos a decir, centrada en las caras, ¿no? Mientras que en la parte de afuera, estamos hablando de un hierro CC. ¿Qué significa? Que a la hora de formar la martensita tenemos este tipo de estructura. Significa que si yo muevo un elemento, lo que va a hacer es que toda la red se me va a movilizar. Se me va a dar, o sea, la celda unitaria lo que puede hacer es distorsionar localmente la simetría diagonal, ¿no? Todos los sitios, estos intersticiales, lo que van a hacer es que están ocupados por martensita, por el hierro FCC o por carbono. Entonces, lo que hace que esta conformación haga que esta martensita de acero tetroide es 5 veces más dura que la perlita. Simplemente por esta estructura. Porque es la forma más estable de la aleación en temperatura ambiente. A mí me pareció súper interesante cómo se podía explicar una propiedad mecánica de su conformación de estructura cristalina. ¿No? Aquí puse la explicación.
Durante el enfriamiento, los átomos de carbono tomarán una posición intersticial en la red inicial y la martensita está sobresaturada con átomos de carbono. Una cosa que no les mencioné ahí, que el átomo de carbono es mucho más pequeño que el de hierro, ¿no? Entonces, me parece que, no tengo aquí el dato, me parece que es 40% más pequeñito que el del hierro. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que, así, los átomos de carbono son en efecto 40% más pequeños que los átomos de hierro. Los átomos de hierro se mueven, pero los átomos de carbono van a permanecer congelados en sus posiciones. Esa fase cúbica centrada en la cara corresponde a la perlita, pero solo es estable con un 0.035% de carbono en el máximo. La martensita, entonces, va a estar todo colocado, los carbonos van a estar todos colocados en la martensita. Entonces, lo que va a hacer es que esta estructura va a ser esta estructura va a tener gran dificultad de propagarse. Aumenta la dureza de la martensita en general. Bueno, eso es con respecto a las estructuras, ¿no? Con respecto a los cuasicristales, realmente estaba revisando sobre los cuasicristales, y realmente los cuasicristales son aleaciones que tienen simetría icosaédrica. Fueron descubiertos en el 84, ¿no? Pero a partir de ahí abrió un camino a las nuevas fases cristalinas llamadas cuasicristales. Al principio se hablaba del aluminio y el manganeso, ¿no? Pero ya se trabaja con el níquel cromo, el vanadio, níquel silicio, etc. Ahí es un videíto de los cuasicristales. La originalidad de estas nuevas fases es que la verdad es que violan el principio de periodicidad que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Los cuasicristales tienen una forma estructural que es ordenada, pero no es periódica. Se van a formar patrones que llenan un espacio, aunque tienen falta de simetría traslacional. Hablan de la simetría traslacional y de la simetría rotacional de orden 5, mientras que las únicas simetrías de orden del cristal solo tienen un alcance del orden del 2, 3, 4 y 6. Bueno, este es un patrón de difracción de electrones de la aleación aluminio-manganeso en solidificación rápida. Nosotros podemos observar que el haz de electrones es paralelo a un eje de simetría de orden 5. Los puntos corresponden a esta simetría. Pero nosotros, viendo la micrografía en la figura B, ¿no? Electrónica de dendritas de una fase de aluminio-manganeso, 6.8, se solidificó mediante enfriamiento rápido, pero hay crecimiento a lo largo de los ejes de simetría de orden 3. Estas fases sólidas, que son cuasicristales, van a violar el principio de periodicidad tridimensional. Después es un tema súper interesante con respecto al proceso de sinterización cerámica. En realidad, cuando nosotros hablamos de cerámica, vamos a hablar de policristales a base de óxidos, óxido de aluminio, magnesio, circonio, etcétera, ¿no? O compuestos químicos como el silicio con el carbono o el wolframio con el carbono, que son elementos que tienen alto punto de fusión, pero utilizan este método llamado sinterización, que lo que va a hacer es calentar a los polvos a alta temperatura, quizás a baja presión, pero lo que va a hacer es formar una especie como de soldadura.
que va a hacer que estos elementos se vean macroscópicamente o se trabajen macroscópicamente homogéneos. ¿En qué lo utilizamos? Lo utilizamos en prototipos, que va a ser para moldes, para patrones. En realidad, es un proceso para piezas unitarias, hechas a medida, ¿no? Implantes médicos también lo utilizan, también para obras de arte, arquitectura, ¿no? O algunos instrumentos musicales. Este es el proceso de sinterización. Ahí está el ejemplo. La sinterización, en realidad, se puede definir como la consolidación de un material fabricado inicialmente en una fase dispersa. O sea, colocamos un polvo, calentando sin alcanzar la fusión. Pero lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza en todas las direcciones vectorialmente. Y lo que va a suceder es que se va a formar una película líquida en la interfaz entre los granos. Y por lo tanto, lo que va a favorecer es a la soldadura entre ellos. Luego vamos a tener, bueno, la sinterización en fase líquida. Este es el caso de la porcelana, por decir, ¿no? La porcelana es óxido de aluminio y óxido de silicio, que están soldados juntos por un vidrio de sílice. Ese también es un método utilizado para fabricar herramientas de corte de carburo de tungsteno, de cobalto. ¿Qué sucede con la sinterización? Es un proceso en el cual, como hay mucha... Lo que hacemos es que se le aplica una fuerza en todo el sistema y hay un aumento de temperatura, lo que va a suceder es que se van a redistribuir los átomos entre los granos de polvo. ¿Ok? Esta redistribución lo que va a tender a minimizar es la energía superficial del medio. Entonces, estos espacios, lo que van a hacer es, van a soldarse, ya va a haber menos espacio intersticial entre ellos. Acá tenemos otra figura, ¿no? Nosotros tenemos los poros, ¿no? Los polvos, vamos a decir, la densidad va a ser mucho menor. Lo que va a hacerse de estos sistemas es que se van a soldar y se van a formar se van a soldar entre los granos. Ese es un proceso de fabricación de la cerámica, ¿no? Un polvo inicial se obtiene reduciendo el tamaño de los poros mediante va a desaparecer algunos poros. ¿Qué es lo que sucede ahí? Es que, dado que las energías de los límites de grano son mucho más bajas que las energías de la interfaz, por decir sólido-vapor, o el sistema alcanza un nuevo equilibrio, la deformación de los límites de grano. Entonces, lo que va a suceder, este sistema va a soldarse y va a encontrar un equilibrio, ¿no? Va a haber una evolución del ángulo de conexión, este ángulo θ, durante el acercamiento de los granos. Entonces, la tensión superficial es el valor del equilibrio. La humectación de los dos granos sólidos del líquido, ¿no? Esa es como una difusión de la materia durante la sinterización. Ahí vemos un video en el cual se da la sinterización en fase líquida, ¿no? Que es un método de fabricación de cerámicas. Estos sólidos van a fundir a una temperatura de sinterización, asegurando así la existencia de una fase líquida que puede formar un puente entre los sólidos y las partículas. Esta interfaz líquida entre los granos lo que va a favorecer es la formación de granos límites. Y esto va a ser un aumento en la densidad del material, porque lo que vamos a hacer es reducir el tamaño de poros. Vamos a hablar de la microestructura en ferromagnéticos, ferroeléctricos y las fases conductoras. A una temperatura por debajo de la temperatura de Curie, la electrónica individual
de los momentos magnéticos de un material ferromagnético están todos alineados en la misma dirección. Si el material se examina a escala microscópica, el valor del momento magnético para la muestra macroscópica es mucho menor. Generalmente es porque corresponde a la saturación. Por ello, es necesario aplicar un campo magnético externo para obtener esta saturación. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Resulta que si yo tengo un material magnético que no, estrictamente no va a ser homogéneo, está compuesto por un montón o un gran número de pequeñas regiones magnetizadas. A estas las llamamos dominios, como el que está explicado en esta figura 910. Cada dominio tiene una magnetización correspondiente a la saturación, pero la dirección de la magnetización va a variar de un dominio a otro, y la resultante de estas zonas magnetizadas corresponde a un total magnético, un momento magnético total, que es mucho menor al valor de la saturación, y que incluso puede ser cero para un material ferromagnético. En la figura estamos observando diferentes tipos de dominios magnéticos de una película delgada de 6 micrómetros de itrio, gadolinio y tulio. En la primera, en la A, se muestra fase no magnética y en las subsiguientes, magnetización en un aumento de campo magnético, donde vamos a observar unas burbujas magnéticas. Las regiones estructuradas en dominios también se van a encontrar en ferroeléctricos y superconductores. Vamos a ver acá un video de ferrofluido magnético. Una especie de imanes flexibles ha sido desarrollada a través de unas gotas de líquido magnéticas, logrando que materiales hasta ahora exclusivamente duros y rígidos también puedan ser blandos. En un artículo en Science, un equipo liderado por el científico de materiales Thomas Russell de la Universidad de Massachusetts explica la forma sencilla que utilizaron para transformar ferrofluidos paramagnéticos, simples partículas de metal en suspensión en un estado magnético. Estas nuevas gotas de líquido representan un hito para un mayor desarrollo de los materiales magnéticos, asegura. Sus aplicaciones podrían llevar a una clase revolucionaria de dispositivos líquidos imprimibles para una variedad de aplicaciones, desde células artificiales que brindan terapias dirigidas contra el cáncer hasta robots líquidos flexibles que pueden cambiar su forma para adaptarse a su entorno. Esto significa que al aplicar un campo magnético externo, los científicos pueden controlar los dispositivos líquidos fabricados de esta manera, como agitar la varita de Harry Potter, sugiere, lo que abre áreas prometedoras de investigación y aplicación como actuadores líquidos, robótica líquida y suministro de materia activa. Él y sus colegas esperan que las nuevas gotitas de líquido ferromagnético que describen ofrezcan más posibilidades en el futuro. El físico Weiss fue uno de los fundadores de la teoría moderna del magnetismo junto con Curie, y este fue responsable de la noción de dominio, pero los dominios ferromagnéticos fueron directamente observados por Bitter en el 31. Él depositó una gota de una suspensión ferromagnética coloidal. Esto es lo que acabamos de ver, un ferrofluido, en la superficie de un sólido ferromagnético, y el patrón obtenido reproducía la estructura del dominio del material. Altamente usable, tecnológicamente muy eficaz, estos nuevos productos que la tecnología hoy en día nos ofrece. Bueno, pero cuando nosotros tenemos dominios magnéticos, en realidad en algún momento podemos pasar de un ferromagnético a un antiferromagnética. Nos pasamos de un dominio a otro muy, muy abruptamente. Y antes de hablar de esto, vamos a ver dos definiciones. La definición de pared tipo Bloch, que es de Félix Bloch, que lo que dice es que esta transición va a ser progresiva. Dos dominios contiguos están separados por una pared de espesor finito, llamada la pared de Bloch.
esta es una zona de transición donde los momentos magnéticos rotan del plano paralelo a la pared, como describiendo una hélice, ¿ok? En un material ferromagnético existe la llamada pared de Neal, que en un material antiferromagnético, por decir, lo que hacemos es, hay un cambio de dominio, pero este describe como una cicloide. Esto es un poco para explicar la figura 911. Lo que nos menciona que cuanto mayor sea N, esta energía y el grosor de la pared de Bloch tenderá a aumentar para minimizar el intercambio de energía. Este fenómeno está de hecho limitado por la existencia de anisotropía o energía magnetocristalina. Las paredes de Bloch lo que van a hacer es separar los dominios magnéticos y tienen un grosor finito. Y el phi es el ángulo de giro de los ángulos vecinos. También nosotros podríamos hablar de la aplicación de la superconductividad. Pero antes vamos a hablar un poco sobre la figura 911. En esta figura nos estamos mostrando situaciones a las que los materiales magnéticos se encuentran en cristales ferroeléctricos. En ausencia de un campo eléctrico, un ferroeléctrico no está uniformemente polarizado en una sola dirección, sino hay una cantidad de dominios que cada uno tiene una polarización eléctrica con su propia orientación. Donde se observa la polarización varía de un dominio a otro, como en dominios magnéticos. Los dominios ferroeléctricos están separados por paredes, que son regiones dentro de un cristal, donde se observa un cambio de orientación, de polarización. Es decir, en este ejemplo, por decir, vemos un sulfato de triglicina, donde hay posibles orientaciones antiparalelas de la polarización, de modo que las paredes separan los dominios con polarizaciones antiparalelas. Y en otros ferroeléctricos, como el bario titanio O3, las estructuras son más complejas, con varias orientaciones posibles. Vemos entonces en la figura 911 dominios de un ferroeléctrico. En este caso, un muro donde la magnetización está a 180 grados, ¿no? Hay un muro y entonces van a delimitar de esa manera los dominios. Y en la figura B hay un muro donde la delimitación es de 90 grados. Ahora sí, hablemos de la superconductividad. La aplicación de un campo eléctrico en un ferroeléctrico va a alterar el número y tamaño de los dominios. Cuando se aplica un campo eléctrico a un cristal ferroeléctrico, los dominios se forman en la superficie. Esto es equivalente, por decir, a la nucleación. Luego crecen dentro del material y lo que van a hacer es fusionarse para todo el dominio correspondiente a la polarización máxima. Con respecto al elemento ferromagnético, la interacción entre espines es cooperativa, lo que va a inducir a la alineación de todos los espines en la misma dirección, siempre por debajo de la temperatura de Curie. Lo que sucede es que los pares de Cooper deben conservar la coherencia de fase de largo alcance en el material. Por analogía, en los mecánicos de sólidos, por decir, habíamos hablado del módulo de rigidez. En la fase del estado conductor, este módulo de rigidez se convierte en cero cuando la temperatura crítica está definida, ¿no? O sea, cuando se da la temperatura crítica. Sin embargo, en superconductores bidimensionales, como el óxido de cobre, pueden haber pares de Cooper sin coherencia de fase. También podemos hablar de la superconductividad convencional. Los campos magnéticos pueden penetrar los superconductores del tipo 1 solo destruyendo la superconductividad. Existe una situación intermedia en el tipo 2,
los superconductores tipo 2. Y hay una relación entre los campos coercitivos 1 y 2. Cuanto más aumenta la intensidad de campo magnético por encima del campo coercitivo, mayor es el número de vórtices formados en el material. Este es el equivalente al fenómeno de nucleación. Los valores de campo crítico 1 y 2 dependen del material superconductor. Un ejemplo, el óxido de cobre alcanza 15 teslas a 77 Kelvin, pero puede aumentar a 50 teslas a 4 Kelvin. ¿Pero qué es esto de los superconductores, de los vórtices en un superconductor? Los vórtices son de hecho líneas de flujo magnético que lo que van a hacer es penetrar un material superconductor. Penetran en el sólido como tubos. Pueden revelarse mediante una técnica de decoración magnética. Los granos en un polvo ferromagnéticos colocados en la superficie del material será atraído por las líneas de flujo y localizará los vórtices de esta manera. Estos granos se pueden formar induciendo su nucleación en fase de vapor. Por ejemplo, pueden identificarse mediante microscopía electrónica de transmisión. Esta imagen representa las líneas de flujo de un cristal de bismuto, estroncio, calcio, cobre, óxido, ¿no? Y lo que pasa es que los vórtices van a formar una cuasi celdilla y la separación de las ranuras de las mismas es del orden de una micra. Vamos a ver la estructura del vórtice de un superconductor, pero en relación al campo magnético dentro del vórtice. R va a ser la distancia con respecto al centro, ¿ok? Y el cuadrado de la amplitud en función de la onda de un par de Cooper dentro del par. Dentro de un vórtice en un superconductor tipo 2, ¿no? Lo que nosotros podemos ver en la B es la celdilla del vórtice. El núcleo central está formado por una corriente circular de líneas punteadas. Indican las celdas unitarias de la celdilla. En la siguiente figura, lo que podemos ver son diagramas de fase de un superconductor. En la A, nosotros podemos ver el superconductor tipo 2, con penetración por líneas de vórtice en estado mixto. Y en la B, un superconductor de alta temperatura tipo 2, con el llamado estado vórtice líquido. En esta región, el material tiene una resistencia distinta de cero, lo que va a limitar su interés práctico. En el estado Meissner, como podemos observar en esta línea, las líneas de campo se expulsan fuera del material. Ahora vamos a hablar de las microestructuras en fases fluidas. Ejemplos, la leche, la acuarela, el aderezo, el aceite, el vinagre, la niebla, están constituidas por microestructuras en equilibrio en el fluido, ¿no? Y de hecho son sistemas de dos fases, que están realmente en un precario equilibrio. Este se va a perturbar fácilmente, ¿no? Una transición de fase provoca la ruptura del equilibrio entre la microestructura y la fase huésped, lo que va a inducir a una precipitación. Las propiedades de superficie van a jugar un papel esencial para mantener estas fases. Y de eso vamos a hablar ahora. Las emulsiones y también las microemulsiones son sistemas en los que la dispersión del medio y la fase dispersa son líquidos que no se van a mezclar, inmiscibles se llaman. El caso más frecuente y conocido son del agua y el aceite o a la inversión y una parte hidrofóbica, y que se observan en las interfaces del agua y el aceite.
para emulsiones de estos dos componentes. Aquí podemos ver hidrofílicas, van a tener esta forma, hidrofóbicas, la punta hacia adentro, hidrofílicas hacia afuera. Y esto se da alrededor en la superficie, ¿no? Para crear una emulsión a partir de un sistema agua-aceite, es necesario, por decir, agitarlo, ¿no? Es decir, darle energía mecánica. Al menos igual a la energía interfacial que se va a crear. El sistema no es estable a largo plazo y siempre va a volver a su estado inicial. Las dos fases líquidas, después de un periodo más o menos largo, ¿no? Se va a dar la decantación. La función de estos tensioactivos añadidos a la mezcla de los dos líquidos es para estabilizar los estados, ¿no? Ahí se muestra, en el primer caso, agua en un sistema de aceite. Y en el siguiente caso, aceite en un sistema de agua. Las moléculas del tensioactivo se unen a la superficie de las gotitas cuya estabilidad mecánica se refuerzan, ¿no? Coloides. Los chinos han sabido desde la antigüedad que una suspensión acuosa fina de carbón negro ya no se va a separar de la solución, usando un polímero natural como la goma de mascar. Esta mezcla es la que nosotros conocemos como la tinta china. Ya no sufrió una transición de fase. Sí, se puede desmezclar de alguna manera, pero ya fue estabilizada por un aditivo. A esto se le llama sistema coloidal. El sistema es estrictamente opuesto cuando un enólogo descubre que el vino en una barricada, por decir, se ha vuelto turbio, y lo que hace es inducir la separación de las partículas, añadiendo otra vez un polímero, clara de huevo, que lo que eso es una albumina o una gelatina, ¿no? Al vino. Y entonces lo que hace es separar las fases, y eso se llama floculación. Vamos a hablar de la estructura de una micela. Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. Por decir, es el mecanismo por el cual el jabón solubiliza las moléculas insolubles del agua con los gases. En general, la micela está formado por sustancias dispersas en un disolvente y cuyas moléculas están agrupadas pues llevan una carga eléctrica del mismo signo. Se llama estado coloidal. Una micela es un agregado globular más o menos de un diámetro de 3 a 5 nanómetros. La estabilidad del sistema coloidal está condicionada por la existencia de una carga eléctrica y una capa de solvatación en el disperso de las moléculas. Las partículas coloidales absorben una determinada especie de iones. El sistema globalmente se neutraliza, ya que las cargas se compensan, ¿no? Del signo opuesto. El hecho de que las partículas de un sistema coloidal estén cargadas claramente juega un papel fundamental en su estabilidad. Sus cargas se oponen a la coagulación del sistema. En sistemas coloidales compuestos por partículas de hidróxido de hierro, aluminio, cobre, tienen una gran carga positiva, mientras que el oro coloidal, la plata, el sílice, el almidón y las partículas de goma arábiga están cargadas negativamente. Por eso se usan en sistemas de separación o sistemas contrarios, ¿no? Bueno, nosotros tenemos aquí una gráfica respecto a la estabilidad de un sistema coloidal. Landau, Werbe y Overbeek explican que la estabilidad implica fuerzas atractivas, las fuerzas de Van der Waals por un lado, y fuerzas repulsivas
de origen electrostático por otro lado. Las partículas coloidales en suspensión están cargadas, pero atraen cargas de signo opuesto, o sea, contraiones en su superficie, ¿no? Forman una doble capa en su superficie. Esto lo que da origen a la fuerza repulsiva electrostática, que lo que va a hacer es disminuir exponencialmente en función de la distancia entre las partículas del medio. El término atractivo de Van der Waals es de corto alcance, y sí, pues va a depender de la distancia negativa, ¿no? La energía total, en función de la distancia entre las partículas, es la suma de la parte atractiva del potencial de Van der Waals y la energía repulsiva debido a la doble capa. Hay una barrera de energía, la vamos a llamar W. Esta barrera va a corresponder al máximo de energía, ¿no? Y hay una barrera mínima también. Si la distancia es mayor que la distancia máxima, las partículas no pueden cruzar de la barrera para pasar de una zona atractiva y minimizar su energía. En ese caso no va a haber fusión. También en este caso, W se puede reducir agregándole sal a la solución. Lo que va a hacer es disminuir las cargas superficiales. El potencial de Van der Waals tiene una parte repulsiva, curvas discontinuas a distancias cortas. Cuando la barrera W ha desaparecido, lo que sucede es que hay floculación. Vamos a hablar ahora de microestructuras, nanoestructuras y sus implicaciones en la tecnología de los materiales. Nosotros en el capítulo 3 del texto hemos observado, hemos visto fenómenos de la fusión y la solidificación. ¿Cómo estos influyen en el tamaño de los materiales? Se observa, por decir, el sobreenfriamiento de las gotas de metal de varias decenas de nanómetros de tamaño en varias decenas de grados y un sobrecalentamiento de estas partículas en nanómetros en varias decenas de grados. En general, hemos visto la formación de microestructura, lo que altera de forma muy significativa a las propiedades mecánicas de un material, ¿no? Y nosotros, por decir, tenemos una aleación amorfa de aluminio, níquel, hierro y cerio, fabricado en nanopartículas de aluminio de 3 a 10 nanómetros, lo que va a hacer es que va a tener una resistencia mayor o 3 veces más alta que la resistencia de la aleación con mayor rendimiento. Otro ejemplo es que las nanofases de cobre paladino, con partículas de 5 a 7 nanómetros de diámetro, tienen una dureza y resistencia de rotura 5 veces mayor que las aleaciones ordinarias. En general, las estructuras policristalinas, en las estructuras policristalinas, el tamaño de grano va a ser un factor importante, porque va a condicionar propiedades mecánicas, resistencia a la rotura, el aumento de tamaño, entonces, va a ser lo contrario, ¿no? Este efecto ya es conocido como el efecto Hall-Petch. Se explica por bloqueo de dislocaciones por granos, que ya no pueden propagarse en el material. Así lo que hacen es retrasar la rotura. Cuanto menor sea el tamaño de grano, más eficaz va a ser este bloqueo. Este efecto podría desaparecer para granos muy pequeños, ya que el deslizamiento ocurre en los límites de grano. Esto se ha encontrado en cobre y paladio, en granos más o menos de 10 nanómetros de tamaño. Parece que al pasar una onda de choque a través del material, se puede suprimir el deslizamiento de grano a medida que introduce defectos de la celdilla. Esto lo que va a hacer es bloquear los granos. En la figura 9.19 que estamos
mostrando, tenemos la nanoestructura y resistencia mecánica, ¿no? Aquí se va a comparar la resistencia mecánica a la resistencia mecánica de tracción a las aleaciones de aluminio. Las aleaciones con nanoestructura formadas por enfriamiento rápido van a tener una alta resistencia. Estos materiales están compuestos por nanopartículas cristalinas dispersas, más o menos el 20 al 25% de una matriz amorfa. En cerámica, las microestructuras mejoran su ductilidad porque deslizan más fácilmente con respecto a los demás. Por decir, una fabricación de cerámica compuesta por nanomateriales también es posible, ¿no? Y está formada por un ejemplo de nitruro de carbono y de silicio. Cuando son de tamaño de 500 nanómetros de diámetro, es superplástica a una temperatura superior a 1600 grados. También podemos hablar de la escoria de huella, ¿no? También podemos hablar de los nanomateriales sintetizados que hemos conversado anteriormente, porque ahí es posible una nueva física de materiales, ¿no? Porque las propiedades electrónicas de los nanomateriales son de otro índole y otra también naturaleza, y pueden modularse cambiando su posición, su composición. Los electrones de valencia están encerrados en un espacio limitado, mucho más de lo que estaría en un sólido clásico con un tamaño clásico, por decir un chip electrónico. Nosotros podemos sintetizar compuestos con fullerenos, es decir, ya el estudio de los nanotubos, que son grupos esféricos de 60 átomos de carbono, tienen unas aplicaciones muy interesantes, ¿no? Con respecto, ya se utiliza en superconductividad, ya se utiliza en la biología, ¿no? Química y biología, es posible fabricar nanomateriales de este tipo, ¿no? Los átomos, en este caso del nanotubo de carbono, podrían crear una herramienta molecular. Es súper, súper interesante. También se prevé, por decir, la utilización de nanotubos de carbono para realizar sensores y almacenar hidrógeno en sistemas energéticos. El costo de producción de los nanotubos ahorita es un obstáculo para la aplicación actual. Muchas gracias. Con esto cerramos el capítulo número 9 de Physics of Phase Transition. El capítulo 9 trató de microestructuras, nanoestructuras, transiciones de fase. Muchas gracias.